Muy buenas estudiantes todos, futuros del Perú. ¿Saben qué? Este tema es muy corto, solo voy a leer un poco de información y ustedes tienen que leer las obras. La vida en sueño y Fuente Ovejuna es Fuente Ovejuna. ¿Ya? No sirve nada que yo lea, pues ustedes tienen que leer. Solo voy a leer algunas pautas. Y como ya saben, esto va a estar en el formulario. Ustedes ya lo resuelven. Y va a estar hasta las 11 con 59, con 59 minutos. ¿Listo? Hasta las 11, o sea, del día miércoles. O sea, tienen 8 días prácticamente. Muy bien. Entonces, hacemos género dramático en el siglo de oro español. Ya en el anterior tema hablamos sobre el género narrativo. Este es el género dramático. Ya saben también que hace referencia al género dramático también. Nos dice del manierismo al barroco. Ya también les he explicado el barroco. Manierismo. No les he explicado, pero acá nos va a decir unas pequeñas pautas. Nos dice, antecedentes. En el siglo de oro español, el teatro fue género literario que más tardó en alcanzar su pleno desarrollo. Entre las primeras piezas teatrales se encuentran las obras líricas escritas durante la primera década del siglo XVI por el fundador del teatro clásico portugués, el poeta y dramaturgo Gil Vicente, que escribió parte de su obra en español. En la dramática de este primer periodo destacan también los entremeses de Lope de Rueda y de Cervantes. El poeta y dramaturgo Juan de la Cueva escribió dramas históricos de concepción clásica. Otros dramaturgos importantes del siglo de oro fue Guillén de Castro, cuya obra más conocida es Las Mocedades del Cid, 1618. Para recordar, tengamos en cuenta que ya habían pasado casi 100 años, sí, pues, 100 años, más de 100 años, un poco más de 100 años de que expulsaron también a los moros, ¿no es cierto? A los árabes. Y ahí empiezan a nacer su literatura. Por eso estamos hablando del siglo de oro de- del español, pues, ¿no? O sea, es decir, de estos géneros. Entonces, tenemos dos etapas. La primera, periodo de plenitud. Se denomina comedia nueva española, definida y perfeccionada por Lope de Vega, un excelente escritor. Es una obra en tres actos que combina elementos de la comedia y la tragedia. Está escrita en versos utilizando diferentes estructuras métricas y se desentienden de los preceptos clásicos de la construcción dramática, más dinámico y poético que psicológico o filosófico. Este tipo de teatro pretendía agradar a todas las clases sociales, desde las más doctas hasta las más incultas. Se realizaba en los corrales de comedia. Aunque las obras de López se sirve de una enorme variedad de temas y argumentos, la mayoría de ellas abordan asuntos históricos derivados del romancero. ¿Quién era el romancero? Pues era el que estaba recién, como sabemos, estaba perfeccionándose nuestra lengua, ¿no? En realidad ya estaba ya casi, casi como la conocemos actualmente. Temas rurales y conflictos relativos a la afirmación de la dignidad personal. O sea, estaba recién saliéndose de esta situación de caballeresca. Por eso de ahí la frase, o la frase, o el duelo, ¿no? Que hay, no sé si han visto en películas, hacen duelo. Antes se cacheteaban con sus guantes, pero esos guantes no eran guantes de cuero, ¿no? Eran guantes de hierro. Por eso era la ofensa. Entonces, listo. Se conservan
unas 500 obras teatrales de Lope de Vega, aunque probablemente escribió muchas más. Algunas de las más conocidas son Fuente Ovejuna, 1612, más o menos dicen, a 1614. Peribáñez y el Comendador de Ocaña, 1614 a 1616, y el Caballero de Olmedo, 1620 a 1625. Algunos aspectos de la comedia nueva española fueron perfeccionados por aventajados discípulos de Lope de Vega, como Tirso de Molina, seudónimo de Fray Gabriel Telles, Gabriel Telles, cuyo El burlador de Sevilla y El convidado de Piedra, 1627. Fue primera obra literaria formal en la que aparece como personaje el legendario seductor Don Juan. Acá todavía está separado, pero cuando está junto, Don Juan significa alguien mujeriego, en pocas palabras. Y Juan Ruiz de Alarcón, que dio un contenido moral a las comedias de costumbre. Muy bien, yo voy a leer una parte nomás. En este caso voy a leer solo el primer acto de Fuente Ovejuna. Ya ustedes averiguan más al momento de resolver el formulario. Tema dice Honor Villano. El comendador Fernán Gómez llega a casa del maestre, quien lo recibe para luego mantener una conversación sobre la conquista de sus tropas en la ciudad real, cuyo objetivo es liberarla para el rey, pues es un punto estratégico entre Castilla y Andalucía. Castilla está casi al norte, Andalucía está en el sur de España. Y a su vez se percibe la rebeldía del pueblo ante los reyes católicos y la unión de este contra la injusticia. Más tarde tiene lugar una situación importante, la conversación de Pascuala y Laurencia, oriundos de Fuenteovejuna. Los lugareños hablan sobre la posibilidad que tiene Laurencia de convertirse en amante del comendador, ya que éste ha insistido estar con ella desde antes de irse a la guerra. Sin embargo, ella refuta que no se rendirá ante él solo por ser inferior, pues sabe que no tiene intención de casarse, sino, afirma duramente, que solo es su intención poseerla en tiempo y dejarla, como ha hecho con muchas otras. Por eso de ahí el término de Don Juan, el mujeriego, pues. Aparecen Frondoso, Barrildo y Mengo, otros tres vecinos de la localidad, discutiendo respecto a la existencia del amor, tema que interesa a las lugareñas, y se suman a la conversación, entre ellas Flores, uno de los ayudantes del comendador, el cual empieza a relatar las maravillas de la guerra recién terminada que había sido vencida por el bando del jefe, haciendo alusión al comendador y al maestre. El comendador, después de charlar con el maestre, dirige a la casa de la encomienda, donde de casualidad se encuentra a Laurencia. Este intenta convencerla de que entren para estar juntos con motivo de su reciente victoria en batalla, pero ella lo ignora de mala manera y él, al darse cuenta, deja las palabras y pasa a los hechos tratando de forzarla. Al fin del acto, Frondoso viene a su rescate sirviéndose de una ballesta. Una ballesta es un arma, ya, imagínense una flecha, ¿listo? Y esa flecha tiene, para jalar la cuerda, tiene como una cruz, o sea, ahí se señala, se engancha y pum, recién se dispara. Esa ballesta es la evolución de la flecha, porque la flecha se tenía que tener los flecheros, o arqueros si quieren, ellos eran tenían una fuerza no descomunal, pero no era como o sea, en todo caso cualquiera no podía ser un arquero, porque era dura para que la flecha también tenga, pues, impulso. En cambio, esta es la evolución, la ballesta, porque ya no era necesario que alguien tenga bastante fuerza para jalar. Simplemente era jalar como una perilla
hasta la cuerda, y era más precisa que la flecha todavía. Estamos hablando todavía de la ballesta, sus tiempos todavía. Muy bien, hasta acá chicos sobre Fuente Ovejuna. Pero en términos generales, Fuente Ovejuna trata sobre la justicia que quiere hacer todo el pueblo, o sea, hacer justicia con sus propias manos. Pero ahí ya aparece una autoridad para, para calmar los ánimos. ¿Listo? De eso trata. Así es que lean toda esa parte. Y si tienen ustedes todo en la obra, mucho mejor. Eso van a encontrar en PDF. Muy bien, siguiente periodo. Periodo barroco. Entonces ya hemos visto el periodo de plenitud, le dicen, ¿no? Pero también podría ser el de manierismo. El de plenitud. Ya barroco ya les he explicado, no sé si a ustedes, en todo caso voy a repetir. ¿Por qué se llama barroco? En, Viene del portugués, que denominaban a una perla deforme. Y esa piedra deforme, como huecos, hendiduras tenía, también tenía ese toque de belleza. Ellos interpretaban así esa belleza. Por eso el claro oscuro. Ah, claro, a ustedes les he explicado, pues. No, no es que sí saben en todo caso. Y eso tiene que ver en literatura. También hemos visto en arquitectura que, dicho sea de paso, varios no me han presentado lo que de esa, de esta, les dije que me manden imágenes de escultura, arquitectura y de literatura también, pero solamente sus características, obviamente no las obras, solo las características, pero no me han mandado, son pocos los que me han mandado. Muy bien. Periodo barroco. El teatro del siglo de oro alcanza su esplendor con Calderón de la Barca. Sus obras teatrales tienen estructuras simétricas y complejas, y un grado de coherencia que falta en las piezas de Lope de Vega, en la obra más conocida del teatro español y una de las más importantes, La vida es sueño, 1635. Calderón hace ver lo efímero, es decir, lo pasajero, de la existencia y al mismo tiempo demuestra el origen divino de la vida. El alcance de Salamea es el ejemplo perfecto de drama rural centrado en el conflicto de honor. Calderón es asimismo el maestro indiscutible de una de las creaciones más interesantes del siglo de oro, los, los autos sacramentales, que es una forma de drama religioso basado en el uso de la alegoría y destinado para ser representado en los atrios de la iglesia en las festividades religiosas. Todavía se tenía ese arraigo religioso, ¿no? La vida en sueño. Yo solo voy a leer la parte de Segismundo, solo esa parte, ya ustedes leen con más detalle y resuelven. Muy bien, dice, la vida es sueño. Tema, indistinción entre la realidad y el sueño. Predestinación humana. Personajes, tenemos ahí a Segismundo, Rosaura, Basilio, Clotaldo, Astolfo, Estrella, Clarín, entre los más principales. Entonces dice, a ver, ¿qué nos dice de Segismundo? Valiéndosele de un principio como hombre fiera, se le describe como alma reprimida, muy reflexivo, alterado por su larga reclusión. A lo largo de la obra va evolucionando. Al principio busca la venganza comportándose en forma cruel y despiadada, pero luego aparece en él ciertos rasgos de humanidad. Al perdonarle la vida a Basilio, demuestra que ha cambiado y logra vencer su destino. Ahí tiene, por ejemplo, el claroscuro, o sea, del oscuro. Después viene de lo mm, claroscuro, o sea, decir, la penumbra. Y después la luz, ¿no? Más o menos así interpretan los estudiosos. La verdad que si uno lee otras obras, van a decir también que son barrocos, pero bueno, siempre alguien quiere tratar de clasificar.
Anexo, tenemos acá prosa del siglo de oro. Acá tenemos los que hemos citado algunos con sus obras. A Lope de Rueda, a Juan de Timoneda, Miguel de Cervantes Saavedra, del más conocido, ¿no? Después, Lope de Vega, Guillén de Castro, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Acá tenemos por último a Francisco Rojas Zorrilla y Agustín Moreno, con sus respectivas obras. Sobre estas preguntas, estas 4 preguntas, me van a hacer en plumón. No quiero lápiz, lapicero ni color. Plumón, porque no se nota lo que hacen. O en todo caso, me mandan por WhatsApp, así de sencillo, las preguntas, todas estas desarrolladas. O si desean, me mandan por mensaje al Classroom. Copian la pregunta y su desarrollo. Así de sencillo. Porque no, como ya saben, este documento va a estar colgado en el Classroom. Muy bien, ya saben que esto va a estar estas preguntas van a estar en el, en el formulario. Muy bien, chau chau, cuídense.